Buenas noches. Bueno, continuando con las actividades académicas programadas por el Consejo Regional Noveno, Colegio Médico ICA, el día de hoy se va a tener la teleconferencia Manejo del pie diabético en tiempos de COVID-19. Para este tema vamos a tener como invitada a la doctora María Patricia Aragón Carreño. Ella es médico especialista en medicina interna de la unidad de pie diabético del Hospital Guillermo Almenara de Lima, Perú. Además es vicepresidenta de la Asociación Peruana de Pie Diabético, ASPIET, y es vocal coordinadora de la región América del Sur de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, ALAPID. La doctora es ponente nacional e internacional. Estamos muy contentos con su presencia en este Consejo Regional, doctora Patricia. Y bueno, dejo abierto para que usted empiece con su ponencia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Raúl Aparcana, por la presentación. Agradezco al Consejo Regional Noveno, ICA, del Colegio Médico del Perú, por esta invitación, a su decano, el doctor Julio Torres, al secretario, el doctor Franco Mío, así como agradezco también a todas las personas que se conectan a esta conferencia, tanto del Perú como de Latinoamérica. Mi reconocimiento especial a la Asociación Peruana de Pie Diabético, a la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, a la Unidad de Pie Diabético del Hospital Almenara y a Ortopoc por la retransmisión. Adelante. El tema que voy a exponer es manejo del pie diabético en tiempos de COVID-19. Actualmente enfrentamos dos pandemias, la pandemia de la diabetes y la pandemia del COVID-19. Dos pandemias que se juntan, dos pandemias que confrontamos y que tenemos que tener los lineamientos necesarios para poder tratar a nuestros pacientes con pie diabético en esta etapa difícil en la que nos encontramos. Empezaremos diciendo que la diabetes a nivel mundial tiene una prevalencia de 9.3%. Actualmente existen 463 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Cada vez estas cifras van aumentando a través de los años. Es así que podemos ver que en América del Centro y Suramérica, en el año 2019, se reportaron 32 millones de personas con diabetes. El incremento que se prevé es del 55% para el año 2045. Es decir, que en el año 2045 se prevé que hayan 49 millones de personas con diabetes. Y así, en todas partes del mundo y en todos los continentes, las cifras siguen aumentando y siguen creciendo. La diabetes mellitus en el Perú tiene una prevalencia del 7%, es decir, hay más de 2 millones de diabéticos en nuestra patria. Esto según un estudio realizado por el doctor Seclen y colaboradores en el año 2012 y publicado en el año 2015. De esta cantidad de diabéticos, un 50% no está diagnosticado. Es importante decir que la diabetes mata una persona cada 8 segundos. La diabetes tiene mayor mortalidad que el virus del VIH-Sida, más mortalidad que la tuberculosis y más mortalidad que la malaria. Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus son microvasculares, como la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, y macrovasculares, como el accidente cerebrovascular, el daño cardiovascular y el pie diabético. El pie diabético es una complicación devastadora de la diabetes mellitus, pues está asociada con el riesgo de perder la extremidad, es decir, con un alto riesgo de amputación.
Constituye el pie diabético un problema de salud mundial por su alta frecuencia, altas tasas de mortalidad, gran discapacidad que produce y elevados costos que empobrece a las instituciones de salud y familia de los afectados. ¿Qué es el pie diabético? Debemos definirlo. Es un síndrome que se caracteriza y se presenta como un ataque agudo o crónico del pie, caracterizado por una o más heridas cuya etiología, complejidad y gravedad es variable en extensión, profundidad, zonas y aspectos anatómicos, y que puede ser agravado por infección, isquemia, edema y neuropatía, con riesgo de amputación y o muerte en los pacientes con diabetes. Definición San Elian 2020. Epidemiología del pie diabético. La prevalencia global del pie diabético es del 6.3%. La incidencia del pie diabético es del 2 al 3%. En países latinoamericanos, la tasa de pie diabético fue de 14.8%. La prevalencia global del pie diabético se realizó en base a un metaanálisis publicado en el año 2016. Este metaanálisis tomó datos de todos los continentes y países involucrados. Fue reportado en el año 2016. Involucró a más de 800,000 participantes de 67 estudios publicados en los últimos 30 años y de 5 continentes. Se vio que el pie diabético es más frecuente en hombres, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, a mayor edad, mayor duración de la diabetes, y hay condiciones acompañantes como la hipertensión, retinopatía diabética y historial de tabaquismo. Así, se halló que la tasa de prevalencia es de 6.3%. América del Norte registra cifras más altas. Asia 5.5%, Europa 5.1%, África 7.2%, Oceanía 3%. Pero no hay datos de América del Sur y de la Antártida. En Latinoamérica se ha realizado un estudio descriptivo de 11.357 pacientes internados en 135 centros de diferente nivel de complejidad en 9 países de Latinoamérica. Así se halló la prevalencia de diabetes en la internación de 18.6% y la tasa de pie diabético de 14.8%. En este cuadro podemos ver las cifras de los diferentes países y hay cifras muy altas de pacientes con pie diabético internados, como por ejemplo en Chile, en México, en Uruguay. El Perú tiene 10.8%. La mayoría de las amputaciones por pie diabético inician con una úlcera del pie. Hay una alta tasa de recidivas, una alta tasa de amputación. Cada 20 segundos se produce una amputación por pie diabético. En el Hospital Guillermo Almenara hemos realizado 2 estudios, en el año 2000 y en el año 2014, y vemos que las amputaciones son altas todavía. Tenemos una tasa de amputaciones de 20.75%, a pesar que hemos disminuido de 37% en el año 2000, pero todavía las amputaciones son altas y las angioplastías y procedimientos de revascularización más bien van aumentando. Nuestro objetivo es bajar esta tasa de amputaciones de 20% a mucho menor. Sabemos que las úlceras del pie diabético es una compleja interacción de múltiples factores, como la neuropatía, la isquemia y la infección. Es importante que nosotros podamos evaluar las úlceras del pie diabético en forma integral. Para ello utilizamos el Sistema Latinoamericano de San Elian, del doctor Fermín Martínez de Jesús, que evalúa 10 factores de gravedad, 3 factores anatómicos, 4 factores agravantes y 3 factores de afectación tisular. En los factores anatómicos vamos a evaluar la localización, los aspectos topográficos y las zonas afectadas. En los factores agravantes, la isquemia, la infección, el edema y la neuropatía. Y todos ellos vamos a graduar si es leve, si es moderada o si es grave. En la afección tisular vamos a ver la profundidad,
el área y las fases de cicatrización, porque todas las úlceras no son iguales, tienen diferentes grados de gravedad. Entonces, vamos a hallar úlceras en grado leve, úlceras en grado moderado, úlceras en grado severo. Esto nos va a permitir hacer una graduación y ver un pronóstico en cada una de ellas. Por ejemplo, en el grado leve de puntaje menor o igual a 10, el pronóstico es exitoso, se va a evitar la amputación. En el grado 2, de 11 a 20, hay amenaza de pérdida parcial del pie. El pronóstico está relacionado a emplear una terapéutica correcta y a una buena respuesta biológica del paciente. El éxito es en 70%. En el estadio grave, puntaje de 21 a 30, hay amenaza de perder la extremidad, y no solo la extremidad, sino también la vida. El resultado es independiente de la terapéutica y hay una mala respuesta biológica del paciente. El resultado exitoso es menos del 30%. Aquí, por ejemplo, tenemos un pie diabético neuropático San Elian grado 2 con un mal perforante plantar, que es muy diferente a este paciente con isquemia severa San Elian grado 3 con dedos necróticos y una isquemia severa. La utilidad de la clasificación de San Elian en las úlceras del pie diabético es porque nos permite hacer un diagnóstico, ver el pronóstico, seguir un tratamiento adecuado, hacer un seguimiento, es decir, vamos a poder reclasificar en cualquier momento y hacer prevención. Fue reconocido y recomendado por la Federación Internacional de Diabetes en el año 2017. Dentro de los factores que se evalúan en la úlcera del pie diabético, la isquemia es uno de los que tiene peor pronóstico y hay que graduarla en leve, moderada o grave. Para eso debemos emplear, en primer lugar, los pulsos. Debemos palparlos adecuadamente y buscarlos adecuadamente. Si tenemos métodos hemodinámicos, los vamos a utilizar, como la presión en el tobillo, el índice tobillo-brazo, la presión en el dedo, el índice dedo-brazo y el registro de la onda. Por ejemplo, en el estadio grave, los pulsos no son palpables. La presión en el tobillo es menor de 55, el índice tobillo-brazo menor de 0,5, presión en el dedo menor de 30, índice dedo-brazo menor de 0,30 y registro de la onda plana, sin trazo. Debemos evaluar los pulsos en forma adecuada, saberlos buscar y encontrar. Por ejemplo, el pulso perio por fuera del tendón extensor del primer dedo, el pulso tibial posterior por debajo del malleolo interno. Así evaluamos también los pulsos popliteos, femorales, y debemos hacerlo en forma bilateral. Las pruebas hemodinámicas no invasivas son de gran ayuda porque nos van a documentar en forma objetiva la presencia, severidad y localización de la enfermedad arterial para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Es así que con toda esta evaluación vamos a graduar la severidad de la isquemia. A menor severidad, menor tasa de amputación. A mayor severidad, mayor tasa de amputación. Y para evitar esta tasa de amputación es mandatorio una terapia endovascular o bypass en forma inmediata. El pie diabético tiene etapas. La etapa 1 es de bajo riesgo. Hay deformidades en los pies. Los pies no tienen heridas ni amputación previa. La etapa 2 es un síndrome o ataque del pie diabético agudo o crónico. La etapa 3 ya hay un alto riesgo, hay antecedentes de herida o amputación. Esto va yendo de una etapa 1 a la etapa 2 y a la etapa 3 a través del tiempo. Por ejemplo, aquí vemos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. La 1, preataque, sin heridas. La etapa 2, con un ataque agudo del pie. La etapa 3, post-ataque. ¿Qué es el ataque del pie diabético? Definición. El ataque del pie diabético es un síndrome devastador que causa inflamación aguda, necrosis de piel y tejidos. Es rápido, es progresivo y causa una respuesta sistémica. Entonces, vamos a través de las evaluaciones, hacer un triaje de San Elian para el ataque agudo.
Hay 5 tipos de ataques: ataque agudo del pie diabético infectado, ataque agudo del pie diabético neuropático, ataque agudo del pie diabético isquémico, ataque agudo del pie diabético con edema grave y ataque agudo del pie diabético mixto. Aquí los hemos puesto con diferentes fotos para explicarlos de mejor forma. Ataque del pie diabético neuropático, la neuropatía grave, el Charcot agudo. Ataque del pie diabético isquémico con una isquemia moderada o grave. Ataque del pie diabético infeccioso con absceso, trayectos fistulosos, enrojecimiento de la piel, etc. Ataque del pie diabético con edema grave, bilateral. Y el ataque del pie diabético mixto, que es una confluencia de varios de estos ataques, porque muchas veces estos no se presentan solos, sino en combinación con alguno de ellos. Mi persona trabaja en la unidad de pie diabético del Hospital Guillermo Almenara de Lima, Perú, que ya tenemos 24 años de existencia y atendemos pacientes en hospitalización, en consulta externa y en emergencia, y también realizamos estudios hemodinámicos no invasivos. En esta etapa de pandemia, el equipo médico, los residentes, las enfermeras y todo el personal, tanto asistencial como administrativo, se han involucrado en esta lucha. Nos hemos involucrado para salvar las extremidades y evitar las amputaciones en los pacientes con pie diabético en este tiempo difícil de pandemia. Aquí les presento un caso clínico antes de la pandemia, un ataque del pie diabético mixto que hemos tenido. Una paciente mujer de 76 años con diabetes tipo 2 hace 10 años, hipertensa, con un tiempo de lesión de 4 meses, que viene por una respuesta inflamatoria sistémica, con taquicardia, fiebre, leucocitosis 25.370, descompensación metabólica y creatinina alta. En el lugar de origen de esta paciente, que fue Chiclayo, la paciente acude con una úlcera dorsal con cambio de coloración en el tercer dedo. Lamentablemente pasa un mes hasta que llegue a nuestro centro hospitalario, a nuestro hospital, y viene ya en estas condiciones, con una fistulización, secreción purulenta y con necrosis del segundo y tercer dedo y compromiso de todo el pie. Podemos ver la planta del pie que llega el compromiso infeccioso casi hasta el talón, con acceso bastante grande y compromiso isquémico del segundo y tercer dedo. Se le toma una radiografía y hay osteomelitis, destrucción ósea, y además hay cambios que nos indican una gangrena gaseosa. Se le hace índice tobillo-brazo y se ve isquemia en el miembro derecho y en el miembro inferior izquierdo. Se sugiere entonces arteriografía y revascularización. En este momento clasificamos, hacemos una evaluación inicial y vemos que tiene un puntaje 25, grado 3, grave, porque toma todos los aspectos topográficos, múltiples zonas, hay una infección grave, hay una profundidad total, el área es grande y la isquemia es moderada y hay una fase inflamatoria. Después se le hace la arteriografía, la angioplastía, la amputación transmetatarsiana porque los dedos ya no se podían salvar, se elimina foco infeccioso, se cultiva, sale enterobacteria, se le da tratamiento antibiótico con imipenem, vancomicina, regulado según función renal. Y posteriormente comienza a cicatrizar la amputación transmetatarsiana. Se le controla con índice tobillo-brazo y vemos que de 0,5 ya el índice ha elevado a 0,75. Ya estamos frente a una enfermedad arterial leve en arterias distales y con una angioplastía funcionante. Se le hace el primer seguimiento y vemos que ya el puntaje de 25 ha bajado a 12, ya está en un grado 2 moderado. Hay factores que han cambiado. Por ejemplo, el aspecto topográfico ya es medial, ya las zonas afectadas es una, la isquemia es leve, la infección ya no existe, el edema ya no existe, la profundidad es parcial, el área es más pequeña y está en etapa de granulación. La paciente posteriormente se le hace un injerto plástico, el cual prende adecuadamente, se logra una cicatrización completa,
se vuelve a evaluar un segundo seguimiento, ya es un puntaje 10 grado 1 leve, que nos va a dar el pronóstico de una cicatrización adecuada y un salvataje de la extremidad. Ya el área es pequeña y la fase de cicatrización está en epitelización. Posteriormente, se le hace un calzado ortopédico y aquí vemos a la paciente con la extremidad completa, salvada y caminando adecuadamente. ¿Qué pasa ahora en tiempos de pie diabético y COVID-19? Perú, estamos en el día 95 del estado de emergencia, con un número muy alto de infectados, de 244.388, un gran número de hospitalizados, 10.240, en cuidados intensivos 1.130, fallecidos 7.461. Cifras muy altas. Y que en la primera línea de batalla, en la primera línea de contención, se encuentra el personal médico. El personal médico en el Perú, a la actualidad, hay médicos infectados 1.630, médicos fallecidos 56, médicos en UCI 30. Lamentablemente tenemos la tasa más alta de médicos fallecidos en Latinoamérica. Es muy triste y muy penoso la cantidad de médicos que han fallecido en nuestro país a causa del COVID-19 y en este momento les hacemos un reconocimiento especial a todos ellos que han fallecido cumpliendo su deber. También reconocemos en el Instituto Médico Soy Diabético Piura, Perú, a la señora Carmen Rosa Madrid Morales, esposa de nuestro colega doctor Rolando Vargas, que falleció también en cumplimiento de sus funciones, curando pacientes con pie diabético. Hace 2 días en Puebla, México, falleció el doctor Manuel Heredia Ramírez, egresado del Centro de Prevención y Salvamento del Pie Diabético San Elián, a quien también reconocemos, igualmente fallecido en cumplimiento de sus funciones, curando pacientes con pie diabético. Aquí con el maestro, el doctor Fermín. Entonces, debemos decir que la diabetes constituye un factor de riesgo para mortalidad por COVID-19. Aquí en esta publicación del IEPS en eSalud, podemos ver que el 67% lo constituye de mortalidad los varones. Hay 46% de mortalidad en hipertensos, 24% de diabéticos, 25% de enfermedades cardiovasculares y otras ocupan menores porcentajes. La diabetes es un factor de riesgo para la progresión y pronóstico del COVID-19, porque el COVID-19 es más severo en pacientes con diabetes porque hay un mayor daño a órganos, a factores inflamatorios e hipercoagulabilidad. En un estudio realizado en este año, en marzo, podemos ver que en Wuhan se analizaron 174 casos de pacientes diabéticos y se vio que hay más cambios patológicos en su radiografía de tórax. La neumonía fue más severa, más inflamación y más hipercoagulabilidad. Entonces, el pie diabético, siendo una complicación de la diabetes mellitus y por tanto factor de riesgo para COVID-19, tiene que ser tratado en estos tiempos de pandemia con lineamientos contra el COVID-19. Les voy a presentar el comunicado conjunto del 1 de abril del 2020, cuando iniciábamos la pandemia en nuestro país, a iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, hermanada con otras asociaciones, AMEXIPIED y la Asociación Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular. Como medidas generales aplicables también en nuestro país son las siguientes: suspender la atención electiva, es decir, atender solamente las urgencias, extremar las medidas de protección, tener equipos de protección adecuados para atender a los pacientes, espaciar la cita entre pacientes, disminuir los días de atención, disminuir la duración de la jornada horaria, de preferencia atender al paciente sin ningún familiar acompañante, es decir, para evitar mayores contagios. No usar medidas terapéuticas que generen aerosoles, evaporación y humos. No spray, debridación hidráulica ni bisturí eléctrico.
Vamos a tipificar los ataques del pie diabético y de los 5 ataques del pie diabético, ver la gravedad de ellos. El triaje de gravedad de San Elian va a tamizar la sobrevida y función del pie diabético. En la prioridad 1 está el ataque del pie diabético grave, que como dijimos, secundario a isquemia, infección, edema, Charcot o mixto. Estos pacientes deben ser hospitalizados. La prioridad 2, ataque del pie diabético moderado, secundario también a isquemia, infección, edema, Charcot o mixto, también deben ser hospitalizados. La prioridad 3, ya un ataque del pie diabético leve, puede ser tratado en forma ambulatoria. Y la prioridad 4 no pone en riesgo ni el pie ni la vida del paciente. El ataque del pie diabético isquémico es un factor muy grande de riesgo porque puede ir a una amputación en forma rápida. El tiempo es tejido, es decir, mientras más rápido podamos tratar este paciente, entonces se salvará la extremidad. Esto es equivalente a decir como el paciente como que tenga un infarto o una enfermedad cerebrovascular que debe ser tratado inmediatamente. En estos tiempos de pandemia debemos graduar la isquemia, si es leve, moderada o grave. Hacerlo siempre, pero más aún en estos tiempos, y ver si la isquemia es moderada o grave para enviar inmediatamente a un hospital con servicio de cirugía vascular para una revascularización urgente, tipo bypass o angioplastía. Caso contrario, serán sometidos a amputación mayor. Se presentan 3 escenarios. Pacientes en los cuales tienen heridas superficiales. Ellos pueden ser atendidos en forma ambulatoria y domiciliaria. En el segundo escenario, pacientes que, si bien es cierto, tienen heridas superficiales, pero estos pacientes van a necesitar un mayor seguimiento. Hay que hacer curaciones locales en ellos y ver si hay signos de agravamiento. Pacientes, tercer escenario, con isquemia crítica. Estos deben ir inmediatamente a una revascularización urgente. Además, hay un tratamiento no quirúrgico, farmacológico, con aspirina, clopidogrel, cilostazol y atorvastatina. En este momento, quiero reconocer a los doctores Lorenzo Reich de México, Giacomo Clerici de Italia, Francisco Lengua de Perú y Fermín Martínez de Jesús de México, que fueron reconocidos en la segunda cumbre del pie diabético 2017 realizada en México por su trayectoria y su labor y trabajo a favor de los pacientes con pie diabético, evitando amputaciones. Y es un orgullo para nosotros recordar al doctor Francisco Lengua de Perú, de Ica, por su aporte a la ciencia con la arterialización de la red venosa para salvataje de extremidades con pie diabético. En cuanto al ataque del pie diabético infectado, acá tenemos heridas, úlceras con una infección grave, severa. En estos pacientes también debemos graduar si la infección es leve, moderada o severa, si se acompaña con una respuesta inflamatoria sistémica y es una infección grave, debe resolverse en forma inmediata. Hay que drenar los accesos, debridación de los tejidos necróticos, destechamiento de trayectos fistulosos, fasciotomía, tratamiento empírico antibiótico de amplio espectro que tome gram positivos, gram negativos anaerobios, compensar metabólicamente, hidratarlos. Esta es la antibioticoterapia que podemos utilizar. Ciprofloxacina o clindamicina, aunque da ya muchísima resistencia actualmente. Amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, surfactán, cefalosporinas de tercera generación, combinación de imipenem más vancomicina, en otras Astionam o ertapenem. En cuanto al ataque del pie diabético con edema grave, este es secundario a una insuficiencia renal, es bilateral. Entonces estos pacientes necesitan un manejo hospitalario. El edema grave bilateral es secundario a nefropatía y necesita hemodiálisis o diálisis peritoneal. En cuanto al ataque del pie diabético neuropático, la neuropatía grave es Charcot agudo. Una vez controlada la infección y la descomprensión del síndrome compartimental, si es que lo tuviera, se debe poner un molde de contacto total,
o un dispositivo Walker. Si no se tiene estos, confinarse en cama sin apoyo del pie. Ataque del pie diabético mixto, en el cual hay una confluencia de diferentes tipos de ataque. Establecer la gravedad y la prioridad 1 debe ser hospitalizado. El COVID-19 y manejo hospitalario en estos pacientes de ataque del pie diabético y que también cursen con COVID se hace en base a enoxaparina, dexametasona, acitromicina, oxígeno, antibiótico terapia, si es que lo requiere por complicaciones bacterianas, y por supuesto pedir sus exámenes de rutina, más dímero de ferritina, procalcitonina, radiología de tórax, TAC de tórax, etc. ¿Y qué vamos a hacer con los pacientes de pie diabético en consultorio? Los casos que van al consultorio deben ser los casos leves. Haremos una evaluación inicial para ver la ausencia de gravedad y se presentan dos alternativas. Una, instruir al familiar. Si es un familiar comprometido, si es un familiar que tiene disponibilidad para poder hacer las curaciones domiciliarias en forma sencilla. ¿Y qué pasa si no contamos con este tipo de familiar que nos ayude a estas curaciones domiciliarias? Si no existe esa posibilidad, hay que hacer las curaciones, pero más espaciadas. Y en ambos escenarios el paciente debe tener reposo absoluto y confinamiento obligatorio en casa. Es importante decir que las medidas de aislamiento social se hacen tanto fuera como dentro de casa. El lavarse las manos y el usar mascarilla. Otros medios que actualmente podemos disponer para monitorizar a los pacientes con pie diabético es la telemedicina, la teleasistencia, el teleseguimiento, la telemonitorización. Se habla incluso de telegestión. También los emails, los correos pueden ayudarnos a mantener contacto con ellos. El WhatsApp se ha convertido también en un medio por el cual podemos comunicarnos con los pacientes. Por ejemplo, esta es una paciente de Chiclayo que presenta una pequeña lesión en la zona de la amputación que tiene, dándole las medidas adecuadas, indicándole qué es lo que va a hacer, cómo se va a curar. Mando otra foto a la segunda semana donde ya la lesión ha curado, ha desaparecido. Esto siempre y cuando, como decimos, sean lesiones superficiales leves. La Asociación Peruana de Pie Diabético tiene como objetivo uno de los principales, evitar las amputaciones en los pacientes con pie diabético. Aquí nos encontramos con toda la junta directiva. La Asociación Latinoamericana de Pie Diabético es una asociación sin fines de lucro que integra, coordina, orienta y dirige los esfuerzos en salud de los países latinoamericanos para disminuir la prevalencia del pie diabético y en consecuencia la pérdida de las extremidades y su mortalidad a través de un programa único a presentar ante las autoridades sanitarias respectivas. Se unen esfuerzos con un objetivo común, la lucha por el pie diabético, adquiriendo competencias y destrezas, efectuando la atención con calidad y excelencia, haciendo prevención, atención integral, educación e investigación, y utilizamos el sistema latinoamericano de San Elian. El presidente es el doctor Fermín Martínez de Jesús. Yo me encuentro actualmente como vocal coordinadora de América del Sur, y este es el grupo ALAPID Perú, que también integra esta Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. Todos los países tienen delegados, tanto de América del Norte, de América del Centro y de América del Sur. Nos une el objetivo de luchar contra el pie diabético y evitar las amputaciones en los pacientes con pie diabético. E invitamos a todas las personas, todos los médicos y personal de salud que maneja pie diabético, que se integre con nosotros para que esto siga creciendo y todos podamos seguir sumando esfuerzos y poder sensibilizar a nuestras autoridades de salud en todos nuestros países, porque solos no vamos a poder lograr este objetivo, sino involucrando a todas las personas y a los gobiernos en la atención de nuestros pacientes.
Así, hemos realizado una campaña latinoamericana de pie diabético a la PID versus COVID-19 en abril de este año, la cual continúa y a la cual invito a todos a sumarse mandando fotos o videos de su atención de pie diabético. Esto es un homenaje a todo el personal de salud que, a pesar que estamos en épocas y tiempos difíciles, se sigue atendiendo pacientes con pie diabético en todos los centros y hospitales. Aquí, en esta etapa, ha intervenido México, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala, República Dominicana e Italia. Al finalizar mi presentación, les voy a dar un pequeño video al respecto. Las conclusiones a las que llegamos en mi presentación son: el pie diabético constituye un problema de salud mundial. La prevalencia global del pie diabético es del 6.3%. La incidencia de pie diabético es del 2 al 3%. En países latinoamericanos, la tasa de pie diabético en pacientes internados es de 14.8%. Entonces, hablamos de cifras altas a nivel de todos nuestros países. El 85% de amputaciones van precedidas por una úlcera del pie. El sistema latinoamericano de salud es una herramienta validada para diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento del pie diabético. El ataque del pie diabético es un problema devastador con 5 tipos clínicos. La pandemia de COVID-19 nos obliga a hacer un triaje de gravedad. Es de utilidad y aplicación práctica los lineamientos contra el COVID-19. Y un equipo multidisciplinario es imprescindible para el manejo de los pacientes con pie diabético, porque no solamente es necesario una especialidad, son múltiples especialidades: médicos, cirujanos, médicos, internistas, endocrinólogos, cirujano plástico, cirujano vascular, médico de rehabilitación, enfermera, nutricionista, podólogo, en fin, un equipo multidisciplinario para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Para terminar, voy a presentarles un video del trabajo realizado para la campaña latinoamericana del pie diabético en todos nuestros países latinoamericanos. Soy Rafael Martínez de Jesús, soy presidente fundador de la Asociación Mexicana de Pie Diabético y de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, miembro de incontables asociaciones, incluyendo la prestigiosa Academia Mexicana de Nutrición y Pie Académico. Quiero compartirles a todos ustedes que lo que estamos viviendo ahora es una situación inmensa. Si bien estamos enfrentando un grave problema como era la pandemia de la diabetes y el diabetes, ahora se nos junta con otro problema muy grave, que es el COVID-19. Aquí únicamente queremos darle a nuestros pacientes y a nuestros colegas la posibilidad de intercambiar experiencias y en este punto de supervivencia hagamos lo mejor como seres humanos para nosotros mismos y para el bien de la humanidad. Salud. En estos tiempos de pandemia del COVID-19, evalúo la gravedad del ataque del pie diabético con el sistema latinoamericano de sanidad. Temas de hospitalización, debemos de utilizar todas las medidas estrictas de protección, así gorros, lentes, mascarillas, mandilón, guantes. De esta forma protegemos nuestra salud y la de nuestros pacientes. A la PID contra el COVID-19. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, felicitarle por su ponencia muy actualizada, mostrando también el trabajo realizado por la Asociación Latinoamericana, el trabajo que vienen haciendo importante en estos tiempos de COVID. Felicitarlos, ¿no? Y bueno, que se siga haciendo ese trabajo en bien de nuestros pacientes. La diabetes, como sabemos, es una enfermedad pues que es multisistémica, ataca muchos sistemas y el pie diabético es una complicación lamentablemente muy frecuente y que muchas veces llega a la complicación fatal que es una amputación. Pudiendo evitarse, ¿no? Esto se puede prevenir. El manejo metabólico es importante y de muchos factores. Doctora, mientras, bueno, hemos llegado hasta tener 199 participantes, muchos de ellos latinoamericanos de otros países donde le han hecho llegar sus saludos, de Argentina, de Chile, de otros países también. Y bueno, mientras la audiencia se anima a hacer algunas preguntas, quería consultarle, dentro de los exámenes no vasculares, de los exámenes vasculares no invasivos, ¿cuál usted cree que es el más importante para definir si un paciente va o no a la amputación? O si es el examen que debemos realizar para poder salvar alguna extremidad. Sí, sí, doctor. Tenemos varios exámenes no invasivos. El laboratorio vascular no invasivo se compone de varios de ellos. Lo importante es dominar uno de ellos y hacerlo en forma adecuada. Tenemos, por ejemplo, el índice tobillo-brazo, tenemos la presión sistólica del tobillo, tenemos el índice dedo-brazo, tenemos el registro de la onda Doppler, tenemos la oximetría transcutánea, tenemos la ecografía Doppler. Cada uno de ellos aportan para el diagnóstico del paciente. En realidad, el que tengamos a la mano es el que debemos de utilizar. Lo más frecuente y la que tenemos en más centros es el índice tobillo-brazo con un Doppler, onda registro, ¿no? En la cual vamos a poder tipificar y cuantificar la enfermedad vascular del paciente con pie diabético. Esto es lo primero. Después podemos ir avanzando con otros, como la oximetría, la fotopletismografía, la ecografía. Pero es importante remarcar que los estudios hemodinámicos son una ayuda diagnóstica. Es decir, no debemos perder nuestra parte clínica también. Primero, hacer una buena historia clínica, hacer una buena evaluación de nuestro paciente, incluyendo los pulsos, y luego ir a la parte hemodinámica invasiva, que nos va a ayudar a determinar de mejor forma el estado vascular del paciente diabético, ¿no? En cuanto a la amputación, los métodos no invasivos también nos ayudan a determinar a qué nivel podemos amputar la extremidad, si es que de eso se trata, o también de salvarla. El índice del tobillo-brazo, graduando la isquemia en leve, moderada o severa, la presión sistólica en el tobillo igualmente, el índice de dedo-brazo también, la fotopletismografía con la presión de perfusión cutánea nos va a ayudar mucho para las amputaciones infracondilias, y la presión transcutánea de oxígeno de igual forma, y como dije, todos los métodos aportan. Lo importante es conocerlos y dominarlos para que no hayan falsos resultados, ¿no? Uh-huh. Gracias, doctora, por la respuesta. O sea, hay que tratar de, con lo que tengamos a la mano, tratar de evaluar y ver en qué grado de afectación tiene nuestro paciente su piecito para ver si tiene oportunidad de una terapia endovascular. Así es, doctor. Ya, doctora, nos hacen preguntas de la audiencia. Un colega pregunta, ¿ya no se usan las clasificaciones de Wagner y Fontaine? La clasificación de Wagner
Es una clasificación que se ha utilizado por mucho tiempo y se utiliza aún en varios centros, pero no nos da la etiología adecuada de lo que del paciente de la úlcera del pie diabético, porque no nos dice si es neuropática, si es isquémica. Ya la clasificación de Wagner ha dejado de ser útil para poder clasificar a la úlcera del pie diabético, porque como hemos podido ver, la úlcera tiene múltiples factores a evaluar, no solamente es uno de ellos, son 10 factores a evaluar para hacer un examen completo. No solamente vamos a ver su tamaño, su profundidad, sino vamos a ver también qué áreas compromete, qué factores agravantes tiene, si tiene isquemia, neuropatía, edema, infección. Entonces, vamos a hacer un conjunto de evaluaciones para determinar con mayor exactitud en qué grado de severidad se encuentra nuestro paciente con pie diabético. Y la clasificación de Fontaine es una clasificación que se utiliza para la parte vascular. Vascular nos dice en 4 grados si el paciente claudica o no claudica, pero hay que tener presente que muchos pacientes con pie diabético tienen neuropatía asociada, por tanto hay un 30% de pacientes que no van a presentar síntomas, entonces no vamos a poder graduar la claudicación en estos pacientes. Sin embargo, esta clasificación de Fontaine nos ayuda a ver la parte de vascular en cuanto se refiere a claudicación en estos pacientes y el 4º grado, lesiones necrosadas. Así es. Gracias, doctora. Doctora, también nos hacen la pregunta ahora en estos tiempos de COVID con respecto a lo que es el uso de anticoagulantes por el riesgo de trombosis venosa. En nuestros pacientes diabéticos, por el riesgo de que se generen problemas vasculares pero arteriales, ¿sería adecuado usar tanto antiagregantes como anticoagulantes al mismo tiempo en No, pacientes COVID? no, en el paciente COVID se está usando enoxaparina como preventivo y también como tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se está utilizando en COVID-19. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué parámetros serían más importantes en atención primaria para valorar un pie diabético? En la atención primaria hay que examinar adecuadamente el pie. Hay que ver si el paciente tiene callos, si es que el paciente, cómo está la piel, qué grado de humedad tiene, que hay que evaluar los pulsos. Es importantísimo los pulsos, eso es prioritario, porque nosotros todos debemos evaluar al paciente con pie diabético palpando los pulsos, tanto pedio, tibial posterior, popliteos y femorales. Hay estudios y hay realidades en las cuales también hemos participado en alguna opinión de expertos, donde el 85% de pacientes no han sido evaluados de sus pulsos. Esto es grave porque nosotros tenemos las manos, no podemos dejar de evaluar un paciente con pie diabético y palparle los pulsos. Eso en la atención primaria es inaceptable que no se pueda hacer, y no solamente en la atención primaria, sino en todo nivel. A donde llegue el paciente con pie diabético, sea consultorio, ya sea de endocrinología, de medicina o cualquier consultorio, debemos evaluar los pulsos en los pacientes con pie diabético. Eso no lo podemos obviar. Gracias, doctora. Nos hacen otra pregunta, para las curaciones en atención primaria, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es la curación ideal para este tipo de pie en atención primaria? ¿Con qué se debe curar? Bueno, utilizamos el agua y jabón, es lo más importante. Esto no ha quedado atrás. Hay terapias que, bueno, mucho más sofisticadas que podemos utilizar ya en centros hospitalarios, etcétera, pero en una atención primaria, el agua y jabón nunca ha quedado de lado, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, lavar bien la herida, curar bien la herida y después de la evaluación del pie, determinar hacia dónde debe de ir el paciente, ¿no? Porque la atención primaria es sumamente importante para poder captar los pacientes de inicio y que no lleguen tardíamente
a los hospitales o que no lleguen en forma tardía cuando se ha detectado signos de gravedad. Entonces, hay que curar adecuadamente utilizando agua y jabón las heridas de estos pacientes, ¿no? Ujú. Doctora, con esto también, muchas veces, cuando el paciente diabético con pie diabético complicado, una úlcera infectada, llega a un centro hospitalario, muchas veces ya ha sido manejado, ya sea por un médico de atención primaria o también automedicado el mismo paciente, ya viene tomando antibióticos. La recomendación es que se deben hacer cultivos. ¿Cómo deben realizarse estos cultivos de la herida? ¿Se pueden hacer inclusive si el paciente ya viene automedicado, ya viene medicado con antibióticos previos? Sí, el paciente que viene hacia nosotros tenemos que realizarle un cultivo. ¿De dónde? De la profundidad de la úlcera. O sea, no se puede hacer de la parte superficial, hay que hacer un cultivo de la profundidad e inclusive cultivar la zona ósea. Entonces allí recién vamos a ver qué bacteria es la implicada y qué antibiótico le vamos a dar. Como usted dice, sí, muchos pacientes vienen ya a los hospitales, sobre todo los nuestros de cuarto nivel ya trajinados, ya con mucho tiempo en los cuales han sido manejados en otros centros y se ha perdido a veces mucho tiempo también en poder tratarlos adecuadamente. Por eso es importante la capacitación a todo nivel, porque es importante que el médico conozca en sus centros de salud, en sus puestos de salud, cómo evaluar un pie diabético, cómo examinarlo y qué hacer con ellos y en qué momento derivarlo. Eso es sumamente importante para evitar amputaciones y para evitar que lesiones graves pase el tiempo y no lleguen adecuadamente a un hospital, sino ya en estadios muy tardíos de avance de enfermedad. Pero no solamente la capacitación al personal de salud, también la capacitación a los mismos pacientes. Los mismos pacientes a veces acuden tardíamente porque la herida no les duele y siguen caminando, siguen lesionando la herida que para ellos de repente es pequeña y esto se sigue profundizando, incluso se convierte en una osteomelitis, ¿no? Entonces el paciente diabético también tiene que saber que así tenga una úlcera pequeña, tiene que acudir en forma rápida a su centro de salud para ser examinado adecuadamente. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué opinión con respecto a lo que es la cámara hiperbárica como tratamiento del pie diabético? Sí, muchos pacientes y muchas personas de salud han, digamos, recurrido a la cámara hiperbárica creyendo que es la panacea y no lo es. Realmente no hay estudios serios que demuestren la evidencia del tratamiento de la cámara hiperbárica para el pie diabético. Es más, no aconsejan su uso. No es importante remarcar que la cámara hiperbárica no restablece la circulación. Muchos pacientes creen que la cámara hiperbárica les va a mejorar la circulación. Eso no es cierto. No ayuda a la cámara hiperbárica en la circulación del paciente y tiene indicaciones muy precisas, como por ejemplo la gangrena gaseosa, pero no se utiliza en todos los pacientes. Es más, no hay estudios serios que demuestren su eficacia. Entonces no se debe utilizar ni se debe creer que con eso se va a salvar el paciente con pie diabético, ¿no? Se debe evitar la amputación. Gracias, doctora. Nos pregunta cuál sería el mejor equipo Doppler para hacer el examen. Uh-huh. El Doppler es de 8G, o sea, Doppler de onda continua, Doppler portátil. Ese es el equipo para hacer el índice tornillo brazo, ¿no? Doppler portátil, de onda continua, Ujú, de 8G. gracias. Nos hacen otra pregunta los casos de pie de Charcot, si no se cuenta con una férula, ¿qué tiempo debe estar en reposo el pie de Charcot? Tiene que estar en reposo hasta que baje la inflamación completamente. Muchas personas, muchos médicos también confunden el pie de Charcot con una celulitis. Es importante determinar que el paciente no tenga una infección acompañante, que no tenga un síndrome compartimental, que si es un pie de Charcot agudo,
tiene que estar confinado en su cama, hacer el reposo correspondiente si no tenemos la férula, hasta que baje la inflamación. Estamos hablando de por lo menos 2 a 3 semanas. Gracias, doctora. Doctora, bueno, la clasificación de San Elian, bueno, es bastante completa, nos permite ver todos los factores que afectan al pie diabético y bueno, como usted dice, tenemos que trabajar en base a lo que tenemos, ¿no? Sería ideal contar con todas las técnicas de evaluación vascular no invasiva. ¿Cuándo se realiza la arteriografía? Que bueno, ya es un tema de evaluación vascular invasiva. ¿Cuándo se debe realizar al paciente diabético una arteriografía? Sí, bueno, antes de contestar esta pregunta, te diré que, y remarcar que el sistema latinoamericano de San Elian, como lo presenté en la parte vascular, toma también los pulsos. O sea que si no tenemos la parte hemodinámica no invasiva, no tenemos el tobillo-brazo, no tenemos para hacer el registro de la onda y los otros hemodinámicos, sí podemos hacer los pulsos. Y en base a los pulsos vamos a graduar también, si es leve, si es moderado o si es severo. O sea, nos permite la evaluación vascular desde los pulsos y si tenemos la parte hemodinámica, completar con eso y hacer una evaluación más profunda, más integral, ¿no? Y respecto a la arteriografía solamente se tiene que utilizar en casos de revascularización, cuando el paciente va a ser revascularizado. No es una técnica que se use de rutina, porque hay que tener en cuenta que la arteriografía puede producir complicaciones, por ejemplo, complicaciones renales, puede producir insuficiencia renal, puede producir hematomas y otros tipos de complicaciones. Entonces, solo debe ser utilizado cuando debemos revascularizar al paciente, porque hay que tomar en cuenta que al hacerle un estudio hemodinámico no invasivo, nosotros vamos a poder determinar si el paciente va a ir o no a una revascularización. Y sí, si puede ir a una revascularización, sí, ahí tenemos que hacerle la arteriografía para determinar de dónde a dónde o cómo va a ser la angioplastía o la revascularización, tanto endovascular o no convencional, ¿no? O convencional. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, con respecto a lo que es bueno, esta clasificación también nos permite ver la evolución, ¿no?, del paciente. Usted nos mostró ahí un caso clínico en el cual inicialmente el puntaje estaba más alto y conforme el tratamiento, la terapéutica va mejorando los factores, el puntaje también va mejorando. ¿Cada qué tiempo se recomienda hacer esa evaluación en un pie diabético? Tanto con los exámenes, por ejemplo, los Doppler, el índice tobillo, ¿con qué frecuencia hay que hacerlo? ¿Cuál es la recomendación? Claro, hay que hacer una evaluación inicial en el momento que viene el paciente. Esa es la evaluación inicial y clasificar en ese momento. Y después, una de las ventajas de este sistema muy grande es que nos permite reclasificar. Es decir, como usted lo ha dicho, hacer un seguimiento. ¿En qué momento vamos a hacer el seguimiento? De acuerdo a lo que vayan cambiando ya y vayan mejorando los factores que vamos a evaluar previamente. Como por ejemplo mostré en el caso clínico de una isquemia severa, una isquemia que viene con un índice tobillo-brazo de 0,5. Le hacemos una revascularización, ya esa isquemia ha mejorado y es una isquemia leve, entonces reclasificamos al paciente con pie diabético. Igualmente en las heridas, las úlceras, que les estamos dando un tratamiento, por ejemplo, un drenaje de acceso, un despechamiento de trayectos fistulosos y dando una terapia para ese momento, después debemos de reclasificar, o sea, lo podemos reclasificar en cualquier momento. Esa es una de las ventajas grandes de este sistema. No es una fotografía en un solo momento, podemos hacer una película de lo que es la evolución del paciente diabético y ver desde el inicio hasta su curación o su remisión, cómo va mejorando el paciente. Y si no va mejorando, ¿qué cosas también podemos agregar para mejorarlo? ¿No? Esa es la gran ventaja. Sí. Gracias, doctora.
Nos preguntan si es útil la evaluación con monofilamento, diapasón y barra térmica en caso de pie diabéticos antes que aparezca una úlcera. Por supuesto, esa es la evaluación neurológica, neuropática, para ver si el paciente tiene alteración, ¿no?, de la neuropatía. El monofilamento debe utilizarse siempre, el diapasón, si es que lo tenemos también, ¿no? Y clasificar al paciente qué grado de neuropatía tiene. Si está en un grado leve, es en un grado moderado, ¿no?, donde la sensibilidad está ya afectada, se está disminuyendo, o ya un grado severo, que el paciente ya pues no siente ya el paciente nada y está yendo ya a un charcot. Entonces, forma parte de la evaluación integral del paciente con pie diabético y es la evaluación de la neuropatía. Eso también está considerado en el sistema, la evaluación de la neuropatía, y para poder tipificar en qué grado se encuentra, si es leve, moderado o grave de neuropatía. Doctora, el índice tobillo braquial, bueno, si es que se puede realizar, si es que, por ejemplo, en uno de los casos clínicos que presentó había una necrosis distal de dedos, y el índice tobillo braquial arrojó de que la perfusión isquemia era moderada. Eso nos da un pronóstico bueno, a pesar de que de repente solo con mirar el pie y ver que ya hay dedos necrosados, harían que fácilmente se diga de que la indicación es una amputación supracondilia o infracondilia. Entonces, pienso que esos exámenes vasculares no invasivos son importantes y sería bueno que en provincia también podamos contar con esos exámenes para poder evaluar mejor nuestros pacientes. Esos Doppler arterial para poder evaluar, son costosos, son fáciles de adquirir. ¿Qué me puede opinar al respecto? Sí, la evaluación con el Doppler arterial es sumamente importante y es de una gran ayuda. O sea, si lo podemos tener, ¿no?, nos va a ayudar muchísimo porque vamos a cuantificar la enfermedad arterial, ¿no? No solamente vamos a cualificar, sino vamos a ver la cantidad, cuánto está afectado, ¿no? Entonces la vamos a poder cuantificar. Los Doppler en nuestro país no hay mucho al alcance, es cierto, pero hace un tiempo ya ha aumentado, ya algunos centros que lo tienen, se puede obtener en forma un poco más fácil. También en cuanto al costo, el costo también ya es más asequible. Hace unos años, el año 2016, con el doctor Rolando Vargas y el equipo que él formó, fuimos a Ica justamente y a otras ciudades más del país, Arequipa, Piura, etcétera, y capacitamos a los personal de salud en varios talleres, dentro de los cuales también se encontraba ¿no? Y periódicamente también se viene haciendo en Lima a través de cursos, a través de la Asociación Peruana de Pie Diabético, también en nuestros hospitales, en el Hospital Almenara, a través de cursos que se han realizado. Y bueno, es importante siempre contar con esta herramienta que nos va a permitir un mejor diagnóstico de lo que es la enfermedad arterial. Ahora ya son más asequibles y se puede adquirir ya en varios lugares, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Bueno, agradecerle, doctora, por esta ponencia muy completa, muy didáctica y presentarnos el trabajo latinoamericano del pie diabético. En nombre del Consejo Regional Noveno, agradecidos por esta ponencia de usted, y bueno, también agradecer a los participantes virtuales en esta, que hemos llegado hasta 199 participantes. Le agradecemos, doctora. Algunas palabras finales que quiera dar usted para la audiencia. Sí, agradecer nuevamente al Consejo Regional Noveno de Ica por esta iniciativa brillante que tienen de capacitación
en estos tiempos de pandemia con diferentes temas, ¿no? Que nos ayudan a todos y también a todos los estudiantes y personas que se unen para conocer más estos temas de salud. Agradecer siempre a la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético por todo su apoyo, a su presidente, el doctor Fermín Martínez de Jesús, a la Asociación Peruana de Pie Diabético, a nuestros compañeros del Hospital Almenara y de todos los diferentes centros y hospitales del país y de Latinoamérica, invitarlos a todos a seguir sumando esfuerzos para la lucha contra el pie diabético, la lucha contra las amputaciones. Podemos juntarnos más personas, sumar esfuerzos todos juntos y sensibilizar también a las autoridades, que es lo que necesitamos para que las políticas de salud también tengan mayor alcance hacia los pacientes con pie diabético para evitar sus amputaciones. Muchas gracias a todas las personas que se han unido, tanto en Facebook como en Zoom, a Ortopost por la retransmisión en México, a todos mis compañeros y a todos mis amigos de Perú y de Latinoamérica. Muchas gracias a usted, doctora Parcana, por la moderación y hasta cualquier otra oportunidad, cuenten siempre con nuestro apoyo. Gracias, doctora. Buenas noches.